El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo que había sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no le soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y se fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez nos deja más sorprendidos el amor omnipotente e inmedible de Dios. Es un amor desbordante que verdaderamente, como dice Jesús en el capítulo 13 de San Juan, ama hasta el extremo. A pesar de la terquedad, de la dureza de corazón de Israel, a pesar de haberles mostrado tantas obras maravillosas de su amor para que creyesen en Él, se confiaran de Él, le obedecieran a todas sus palabras y se dieran cuenta que obedeciéndole a Él, pues iban a tener un futuro muy hermoso, muy grande, muy lleno de sublimidad en su corazón, y este pueblo no obedeció. El Salmo 91 lo describe claramente: Israel no quiso obedecer. A pesar de que les mostré tantos prodigios, de que les revelé tanto mi amor, no quiso fiarse de mí. O lo dirá el Salmo 81 también: se puso a andar según sus antojos y no según mi palabra. A pesar de todo eso,
El Señor no renuncia a salvar a quienes verdaderamente quieren acogerse a Él. Y aunque las cantidades no lo hicieron, un hombre joven, tan solo un muchacho como lo fue Josué, se fió de la promesa que el Señor les había hecho. Recordemos la historia de Josué, que fue creciendo al lado de Moisés y del pueblo, pero no se dejó impregnar, por lo menos no dejó ensuciar su corazón de aquella obstinación, rebeldía y dureza de corazón de la mayoría de los israelitas, a pesar de que el ambiente era hostil y pudo haberlo contaminado. Él no dejó envenenar su corazón de esta desconfianza. Y cuando eligen unos hombres que exploren la tierra que van a conquistar, uno de los elegidos es Josué y Caleb, dentro de muchos que habían allí. Creo que fue uno por cada tribu. De todos, la mayoría fueron pesimistas. Incluso vinieron a intimidar al pueblo y a sembrar cizaña con su miedo y su cobardía para que el pueblo no siguiera adelante y desconfiara. Cuando uno se encuentra con personas que desconfían y que solamente le creen a su cobardía y a su miedo, eso contagia más que cualquier otra enfermedad. Pero a pesar de ello, Josué y Caleb dijeron: el Señor va a estar con nosotros, mientras los otros exageraban y decían: es que son tan gigantes que nosotros parecíamos saltamontes ante ellos, ¿para qué vamos a subir? Y detrás de eso viene la murmuración y la cizaña. Dios no está con nosotros. Dios nos sacó de Egipto para dejarnos tirados y entregarnos en manos de nuestros enemigos. Ese es el pesimismo, y más de uno de nosotros lo tiene en el corazón bien camuflado. A veces damos la apariencia externa de que sí confiamos en el Señor, de que sí nos fiamos de Él, pero mentiras que por dentro todavía no logramos dar ese paso de abandono al amor omnipotente del Señor. Y lo que cuenta es lo que vivimos en nuestro corazón, lo que experimentamos en nuestro corazón, no las apariencias. Tanto nos cuesta creerle a nuestro Padre Dios después de tantos signos que hemos visto. Y las obras de Satanás empiezan por ahí. Cuando comienza a sembrar en nuestro corazón por allá bien camufladamente esa cizaña de la desconfianza, esa cizaña del pesimismo, esa cizaña del miedo y de la cobardía. Pero es que Josué se fiaba más de lo que le decía el Señor que de lo que le podían decir sus miedos, de lo que le podían decir sus heridas, de lo que le podía decir el ambiente. No temas, yo estaré contigo. Y para Josué solo había una certeza y una verdad: Dios me lo dijo y así lo cumplirá. Así todos ustedes se nieguen a creer, así todos ustedes sean pesimistas, así todos ustedes se dejen llevar del miedo y de la cobardía, yo le creo al Señor. El Señor lo decía hace unos días en el libro del Deuteronomio, y ahí estaba Josué: no temas, no te acobardes, sé valiente, yo estaré contigo. Y hoy sigue el Señor confirmándole esa exhortación y ese llamado: no temas. ¿Qué es tener fe? ¿Y qué es obedecer en la fe? Creerle al Señor. Así todo externamente aparezca contrario y oscuro a lo que nos dice el Señor. No temas, yo estaré contigo. Hoy, cuando vemos cómo el mundo se desgarra poco a poco por la guerra, ya la Virgen lo había dicho en Fátima: vendrán guerras. ¿Por qué? Ella lo explicó muy claramente: no porque Dios esté vengándose de la humanidad, porque nosotros hemos sido rebeldes y desobedientes, porque no hemos obedecido la palabra del Señor. Vendrán pestes, hoy hay peste.
Hace poco, el observador de la Santa Sede ante la OEA daba estadísticamente un diagnóstico de todos los daños humanos, porque en eso se detuvo, en los daños humanos que están dejando las catástrofes naturales. El año pasado también había dado un informe de cómo las catástrofes naturales estaban dejando mayor índice de mortandad en el mundo que la misma guerra. Es verdad que nos duele lo que pasa en Gaza, en Medio Oriente, y es desastroso todo lo que se muestra, pero es mucho más desastroso lo que está sucediendo en las catástrofes naturales. Y fruto de eso viene el hambre, la peste, las enfermedades, y así está el mundo hoy. Entonces la Virgen también habló de peste y habló de persecución a la iglesia. ¿Saben por qué tantos obispos y sacerdotes tienen miedo de levantar la voz y hablar la verdad? Por la presión que tienen de las agendas internacionales a través de los medios de comunicación. Benedicto XVI lo dijo en el 2018, quien hoy se atreva a hablar en contra del matrimonio igualitario y quien se atreva a hablar en contra del aborto, está condenado a la excomunión social. Cada vez ustedes se dan cuenta en internet mismo que hay menos predicadores que hablen de estas cosas, se tapan la boca. ¿Por qué? Porque los van a perseguir por las redes sociales, YouTube les va a quitar. ¿Qué quiere decir eso? Que se están ajustando a los criterios de ellos. Ese no es el camino de la profecía evangélica. ¿Ustedes creen que esos obispos que omiten denunciar ciertas realidades, o esos sacerdotes que omiten hablar de ciertas realidades, o esos predicadores en internet o en redes sociales que omiten hablar de ciertas realidades para que los dejen evangelizar, están cumpliendo la voluntad del Señor? No, sencillamente no. Cristo, cuando tuvo que hablar, habló donde fuera. De hecho, por eso lo mataron. ¿Por qué los fariseos y las autoridades judías lo llevaron hasta la pena de muerte y lo llevaron hasta Roma para que lo condenara a muerte? Por hablar como hablaba. Porque Cristo no se ponía a pelear con nadie, nunca se agarró a los puños con nadie, ¿sí? Es más, cuando Pedro quiso actuar violentamente, que le cortó la oreja a Malco, el Señor lo reprendió y le dijo, guarda tu espada, que quien a espada hiere, a espada muere. ¿Cuál fue la espada de Cristo? Lo que salía de su boca. ¿Qué era lo que generaba heridas y odios en algunos? Lo que salía de su boca. Porque era franco, porque hablaba con la verdad. Hoy los cristianos en la mayoría del mundo, muchos tienen miedo de hablar. Y dice San Pablo que quien cree en su corazón que Jesús es el Señor y profesa con su boca que Él es el Señor y que Dios lo resucitó, será salvo. Pero hay gente que cree camufladamente, pero le da miedo profesar. Estos no viven en la verdad de Dios. ¿Y por qué? Porque están dominados por la cobardía y el miedo. ¿A qué? A perder la vida, a perder los bienes materiales, a perder el afecto incluso de sus propios familiares, a perder la aceptación social. Papa Benedicto era un profeta. Y decía, es cierto que este tipo de exclusión y descomunión produce cierto temor. Y para vencer esto se necesita oración. Porque en la oración uno encuentra la fuerza del Señor, la fuerza del Espíritu Santo para ir y ser osado y lanzarse. Y no tenerle miedo a nada ni a nadie. Y por eso el Señor le dice a Josué, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Y el mundo se va a dar cuenta de quién soy yo, a través de un jovencito. Simplemente haz lo que yo te indique
y siempre triunfarás. Y efectivamente vamos a ver estos días cómo Josué conquista la tierra de Canaán. ¿Y saben cuál fue la clave? Obedecerle al Señor, aferrarse de su palabra. ¿Por qué la Virgen triunfa y la celebramos siempre como reina del cielo y de la tierra? ¿Por qué ella triunfó y ascendió en cuerpo y alma al cielo? Y hoy es un dogma de fe, porque se fiaba solamente de la palabra del Señor. ¿Y por qué ella le creía a Dios? ¿Por qué San Maximiliano María Kolbe, de quien hoy celebramos su memoria, triunfó y hoy es un santo muy grande? Porque se fió de la palabra del Señor. ¿Y dónde aprendió esto? Se lo aprendió a la Virgen. A obedecer solamente la palabra de Dios. El antídoto para nuestro miedo y nuestra cobardía está en la palabra del Señor. Fíjense lo que trae hoy el Salmo 113. Es un testimonio bellísimo de aquellos que se fían del Señor. Dice, cuando Israel salió de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, porque Egipto era un pueblo violento, opresor, humillante, un pueblo que manipulaba. Dice, Judá fue el santuario de Dios y Israel fue su dominio. ¿Cómo sería la gracia que apoyaba a estos hombres, que dice que el mar al verlos huyó? El Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneras, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Ustedes no saben el pánico que le produce al demonio y a los que están a favor de él y del mundo un cristiano que está convencido del amor de Dios. Satanás huye, se revuelca, patalea. Nada más grande hoy en la iglesia para vencer la mundanidad, para vencer el pecado, para vencer el relativismo, que un cristiano convencido del amor de Dios, porque crea problemas, lo revuelca todo, sacude todo. Fíjense lo que pasa hoy hasta dentro de la misma iglesia con el tema de la recepción eucarística. Hay sacerdotes y hasta obispos que ya tienen rabia cuando la gente pide la comunión de rodillas y en la boca. Es esto que está diciendo el mar que se revuelca, los ríos que se... ¿Por qué se fastidian? ¿Porque alguien pida la comunión en la boca o de rodillas? ¿Por qué? ¿Y saben cómo manifiestan esa impotencia, esa cobardía? Amenazando a la gente, manipulándola incluso con conceptos religiosos y espirituales, diciendo que son desobedientes. ¿Y ellos por qué no obedecen a la Santa Sede? ¿Y ellos por qué no obedecen al Papa? El Papa Francisco en el 2018, en una catequesis pública que dio, dijo que todos los fieles, cada uno escogía cómo recibirla, que había 4 formas aprobadas: de pie, de rodillas, en la boca y en la mano. Y el Papa Francisco, en una catequesis pública en Plaza de San Pedro, dijo que cada uno decidía cómo recibirla y que las conferencias episcopales pues eran las que tenían la tarea de aprobar las formas de comunión. Hay conferencias episcopales que solo la tienen en la boca o de rodillas, o también de pie, no más. Hay otras conferencias que han aprobado también que se puede recibir en la mano. De hecho, en Colombia está aprobada en las 4 formas, con la autorización de la Santa Sede del Dicasterio del Culto Divino. Pero son 4 maneras de recibir. ¿Quién escoge cómo recibirla? Cada fiel. Hay una instrucción pastoral. Esto por poner cómo cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor y cuando no queremos obedecerle al Señor, nos vamos llenando de rabia, de furia. Y cómo la palabra del Señor exacerba
todo lo que no es de Dios. Hay una instrucción pastoral en Colombia que está, lastimosamente, no es pública. Ojalá la pudieran publicar para que todos los fieles católicos de Colombia la conociéramos. Está siempre en las partes iniciales de los misales, y en esta última edición, nosotros todavía no tenemos esta última que acaba de salir, pero la última del 2021 la trae. Una instrucción pastoral aprobada por los obispos en Colombia, donde dice que se permite la comunión en la mano y da unas instrucciones de cómo se debe recibir la comunión en la mano de manera decorosa, y a los ministros incluso nos dice que si vemos que alguien no viene a recibirla de manera digna, la podemos negar, ¿sí? Porque hay que advertir que se reciba de manera digna, respetuosa y venerable. Y dice allí que, sin embargo, es una forma de hacerlo, pero que no se puede impedir ni obligar a nadie que la reciba de la forma que ya está establecida. Son 4 maneras. De manera que si alguien la quiere recibir en la boca, respétenle. ¿Acaso está desobedeciendo a lo que la Iglesia orienta? Si alguien la quiere recibir de rodillas, respeten esa forma de acoger al Señor. Está permitido por la Iglesia. Está permitido. Si alguien la quiere recibir en la mano y la quiere recibir dignamente y debidamente preparada, hay que respetar eso. Ninguno de nosotros tenemos por qué andar calificando a nadie. Lo importante es la disposición interior de cada uno. Si alguien la quiere recibir de pie, de rodillas, eso es respetable. Lo importante es que cada uno reciba al Señor con una conciencia muy grande. Pero hay furia, que no debería ser así. Hay furia. Y eso no es de Dios. Hay maltrato espiritual, moral, psicológico a los fieles que quieren recibirla, por ejemplo, en la boca o de rodillas. ¿Cómo hacen eso? Eso polariza, eso divide, eso destruye la unidad. Y viene de mismos sacerdotes y ministros. No impongan. De hecho, luego la conferencia misma episcopal colombiana, a través de Monseñor Luis Fernando, ahora arzobispo actual de Cali, dio la explicación precisamente a esos numerales, al numeral 17 de esta instrucción pastoral, donde dice pues que no se le puede impedir ni obligar a nadie esta forma de comulgar, que cada uno es libre de hacerlo. Cuando siempre queremos obedecer al Señor y queremos hacer su voluntad, pues tenemos que enfrentarnos a estas oposiciones. Pero no hay que tener miedo. Esto por poner un ejemplo frente a algo tan grande, que es lo más grande, es la cumbre, el centro de la vida, y como nos enseñó la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, ¿sí? La Eucaristía es fuente de la vida cristiana. Es el fundamento de la vida cristiana y es el fin de la vida cristiana. Tanto que el Catecismo, partiendo del Concilio Vaticano II, cuando nos habla de los sacramentos de iniciación cristiana, trae el bautismo como la puerta, el inicio para la vida plena en Dios, y trae la Eucaristía como el fin de la vida cristiana. En la iniciación cristiana, la Eucaristía es fuente, y el concilio dice, y el culmen de la vida cristiana. Porque en la Eucaristía todos tenemos la posibilidad de experimentar el cielo aquí en la tierra. Fíjense que el Arca de la Alianza, que hoy tiene la presencia de Dios, contenía en su interior 2 cosas muy importantes, que eran prefiguración de la Eucaristía. Las tablas de la ley, que son la palabra de Dios. Recuerden que las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios, no fue Moisés el que las escribió. Fue Dios, y por eso era una palabra santa, sagrada, que tenía el poder de dar vida a todo. Y el Arca de la Alianza contenía el maná. Recuerden que para los israelitas, aún para los judíos hoy,
El maná es un pan dado directamente por Dios, pan del cielo. Jesús lo viene a recordar cuando le dice a los judíos, no fue Moisés el que les dio el maná, y es verdad, ellos lo sabían, fue mi Padre que está en los cielos. Y era tan sagrado ese pan, fue tan sublime, tan divino, que ellos conservaban de ese pan en el arca de la alianza. Y por eso cuidaban el arca, y ahora vemos cómo se mete al río, al Jordán, y el Jordán se echa para atrás ante la presencia de Dios. Esa arca de la alianza también es prefiguración en el Antiguo Testamento de lo que los bautizados somos hoy. Nosotros somos el arca de la alianza. Y cada que comulgamos, tenemos la presencia viva del Señor. Somos depositarios de su divinidad, de su gloria. Y eso lo podemos experimentar en la Eucaristía. Cada que escuchamos la palabra de Dios con un corazón abierto, somos depositarios de la ley nueva, de la alianza nueva. Cristo lo va a decir ahorita. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Por eso, al ser conscientes de lo que nosotros somos, Dios se construyó un arca y fuimos nosotros mismos. Dios se construyó un templo y somos nosotros. Dios se construyó una morada y somos nosotros. Y cada que nosotros creemos en la palabra del Señor, la acogemos, nos convertimos en un arca digna del Señor. Y cada que nosotros recibimos la Eucaristía con conciencia y con fe, nos convertimos en una morada y en un arca digna de la presencia del Señor. ¿Y qué pasa ante un cristiano así convencido? El mundo se alborota. El Jordán se echa para atrás. El mundo se revuelca. Por eso nosotros tenemos que ser convencidos de la presencia del Señor en nosotros, porque así nos lo enseña la Iglesia, así nos lo traen los sacramentos. Amemos mucho la palabra del Señor, amemos mucho la Eucaristía y amemos mucho las demás arcas de la alianza, moradas de Dios que todavía no lo saben por el pecado. Por eso el Señor, hoy le pregunta Pedro al Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7, siempre. Siempre que tu hermano se arrepienta y se dé cuenta del error en el que está y pida perdón, perdónale. Y perdónale todo. Siempre que él venga arrepentido y tú te des cuenta que está arrepentido, que quiere cambiar verdaderamente, que quiere llegar a ser esta arca de la alianza con la presencia de Dios, que quiere cambiar, perdónalo. Y perdónale toda la deuda. Pues tenemos que orar mucho para que nuestros hermanos, pues todos lleguemos a un arrepentimiento profundo de cara a Dios. Pero no importa qué haya hecho nuestro hermano, siempre quiera buscar a Dios, quiera entregarse a Dios, quiera vivir para Dios, quiera recapacitar en este camino de búsqueda de la verdad y de fidelidad a la verdad, hay que perdonarlo, siempre, haya hecho lo que haya hecho. Nosotros tenemos que tener, los cristianos, las puertas de nuestro corazón abiertas. Supongamos que mañana Petro sale públicamente arrepentido de pedirle perdón a toda Colombia y de todo el mundo por el daño que le ha hecho, ¿sí? Por todas las infamias que ha cometido, que las ha cometido, ¿sí? Porque es que el perdón no obvia el error, las ha cometido. Pero supongamos que sale arrepentido, compungido y dice que quiere cambiar y pide perdón. ¿Qué hay que hacer? Perdonarlo. Nosotros tenemos que estar preparados para perdonar al que sea. Supongamos que Maduro mañana públicamente sale a pedir perdón y diciendo: yo me arrepiento de todo lo que he hecho, yo he cometido. Por más nefasto que haya sido todo lo que ha hecho, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo. Y tenemos que estar preparados para eso. Y ellos tienen que saber que nosotros los cristianos estamos abiertos al perdón, a la acogida, cuantas veces sea necesario, siempre. Es más, que no se dé cuenta cuando nos piden perdón, sino antes. Que nosotros los cristianos somos hombres y mujeres de paz.
Y así sucesivamente. Y si este hijo que fue tan tremendo mañana llega arrepentido y me dice, mamá, te dice, papá, yo fallé, yo te pido perdón, yo quiero cambiar. Hay que abrirle los brazos y hay que facilitarle todos los caminos necesarios para que encuentre el amor de Dios. Ven, yo te ayudo. Que Dios es un Dios de perdón. Dios es amor. Dios te puede perdonar mientras estés arrepentido. Tenemos que orar para que muchos lleguemos al arrepentimiento. De ahí, allá hay un camino muy largo. Y ahí nos falta mucha oración a nosotros los cristianos, mucho amor, mucha disponibilidad. ¿Ustedes creen que un hombre del que todo el mundo hace sino hablar mal, de que ve el odio, a nuestro presidente se le ve el odio, pero él también ve el odio en muchos? ¿Sí? Si hay una confrontación entre dos que se odian, ¿quién va a dar el paso? Los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres de perdón, de amor, sin omitir la verdad. Es que está haciendo mucho daño. Pero el Señor está dispuesto a perdonarlo si se arrepiente. ¿Y cuántos católicos estamos orando por su arrepentimiento? ¿Cuántos católicos estamos orando para que se convierta? En cambio, hay cristianos católicos hoy igualados al mismo resentimiento y odio que él tiene. Igualados. Polarizados como él mismo está polarizado. Pero se nos está olvidando el camino que nos ofrece el Señor, que es el camino del perdón. Y hay que hablar de Cristo, de lo compasivo que es. A nuestro presidente le decimos que el Señor tiene su corazón abierto para perdonarlo, que se arrepienta, que el Señor lo ama porque el Señor lo creó y el Señor pagó un precio muy alto por él. Y si se arrepiente, Dios tiene los brazos abiertos para acogerlos y ponerle vestiduras nuevas. Y a todos tantos mandatarios que hoy hacen daño en el mundo. A Maduro, ¿qué le decimos? Que Dios lo ama, que Dios lo creó, que Dios tiene los brazos abiertos para perdonarlos, así haya cometido las infamias que ha cometido, que se arrepienta, que pida perdón y que vuelva a Dios, que Dios está dispuesto a acogerlo. Hay algunos cristianos que este lenguaje los escandaliza, porque no viven bajo la perspectiva del amor de Dios. Y yo estoy convencido de que si mañana el peor terrorista del mundo se arrepiente y busca los brazos de Dios, allá va. Una vez yo tuve la oportunidad de hablar con Karina, alias Karina. Me pidieron el favor que orara por ella. ¿Saben qué me impactó? Que ella me contó cómo un cristiano, no católico, le mostró a este Dios que era capaz de perdonarla, de salvarla, la quería salvar, y ella empezó un camino de arrepentimiento. No es ni siquiera el camino de justicia y verdad que siendo bueno, abrieron en Colombia para que ella llegara. Fue como le presentaron a un padre que la amaba, que estaba dolorido por todos los errores que ella había cometido y que se lo recordaba. Cometiste este error en esto. Y dijo, pero yo estoy dispuesto a perdonarte, arrepiéntete. Y por ahí ella encontró en la cárcel, encontró la salida. No crean que son estas comisiones de paz. Siendo buenas son incompletas. Pero a uno después de haber cometido tantos pecados, a uno solo le da seguridad un Padre como Dios que le dice, yo estoy dispuesto a perdonarte de todo. Y miren, le debía muchos millones. Y dice la parábola que cuando fue, porque el Señor viene a cobrarnos y Él nos dice, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo lo que yo te di? No, me lo malgasté. ¿Por qué? Tú me debes pagar por eso. No es que el Señor omite,
No crean que su compasión omite el error. Ese no es el Dios del Evangelio. Le cobra, ¿sí? Y dice, págame lo que me debes. Dice, no tengo con qué, perdóname por favor, yo ya no tengo. Y siente compasión y dice, listo, te perdono. Ese es Dios, pero Dios no omite nuestros errores. Ese no es Dios. Porque hoy nos quieren vender dentro de la iglesia un Dios que no tiene en cuenta. No, págame lo que me debes. Me debes esto. El domingo el Evangelio dijo que teníamos que tener las túnicas listas. ¿Cuál túnica? Todo lo que Él nos dio, la vida. A ver, si obraste bien con ella o no obraste bien con ella. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Págame lo que me debes, porque yo te entregué una vida impecable. Luego te di la gracia en el bautismo y los sacramentos, dame eso. Él nos va a pedir cuentas de eso. Y aquí lo trae claramente la palabra de Dios. No, Señor, me lo malgasté, perdóname. Es culpa mía, mi culpa, mi gran culpa. Y si le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Eso sí, Él sabe quién está arrepentido de corazón y quién no. Él sabe cuándo es pura máscara y cuánto es verdad. Y se necesita un arrepentimiento de corazón. Y por eso Dios nos pide perdonar de corazón. Por eso nosotros no podemos cerrar nuestra capacidad de amor y perdonar a nadie. Oremos mucho por nuestro presidente, porque Dios lo ama. Es que Dios lo creó. Y Dios le ha dado tantas gracias que Él ha despreciado. Pero si se arrepiente y se convierte y le pide perdón a nuestro Padre Dios, Dios lo va a perdonar. Y nosotros también, como nosotros vamos a hacer lo mismo que hace nuestro Padre, también. Es la vía de la misericordia. Y una persona de estas hace tanto daño porque nunca ha encontrado posibilidades de perdón como las que ofrece Dios. Por eso, abramos nuestro corazón al amor de Dios, que es tan grande. Hoy Dios nos demuestra en su palabra todo lo que Él es capaz de hacer, porque Él es amor. Y solo quien es en esencia amor es capaz de hacer todo esto. A pesar de las infidelidades de Israel, no renunció a esos poquitos que le creían en seguir manifestando su gloria y su poder. Si nosotros le creemos, podemos ver la gloria del Señor, como lo canta hoy el salmista. Y si también venimos a pedirle perdón al Señor, Él nos perdona, nos da la oportunidad de pensar de nuevo. Y a quien esté arrepentido, ojo que hay gente que no se arrepiente de corazón, ojo, y nosotros no podemos dejarnos envolver ni manipular. Hay gente que no está arrepentida de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.